a prisión Bolsonaro. De probar su participación en el intento de golpe de Estado, el ultraderechista de Brasil iría a la cárcel varios años. La acusación que ha sacudido al país señala al expresidente Jair Bolsonaro como el principal responsable de una serie de maniobras que buscaban frenar la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente electo. Este presunto golpe de Estado no solo involucró estrategias para impedir la transición pacífica de poder, sino que, según las investigaciones, contemplaba incluso planes para asesinar a Lula y otras figuras claves del gobierno. La trama, que implicó tanto a políticos como a militares, ha puesto en evidencia la fragilidad democrática de Brasil. Un país que enfrenta una de sus crisis más profundas. Si se confirma su culpabilidad, Bolsonaro podría enfrentar una condena de entre 10 y 40 años, lo que marcaría un capítulo oscuro en la historia reciente de Brasil. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Bolsonaro aún no acepta su derrota y alista golpe de Estado en contra de Lula da Silva. El Brasil contemporáneo se encuentra ante una encrucijada histórica, marcada por la pugna entre dos figuras antagónicas que representan polos opuestos dentro del espectro político global. Jair Bolsonaro, exmandatario de ultraderecha, y Luiz Inácio Lula da Silva, el líder de izquierda que asumió la presidencia del país en el 2023. Tras una derrota electoral que no logró encajar, Bolsonaro ha lanzado una serie de maniobras y estrategias con la intención de deslegitimar la victoria de Lula, sin reparar en los límites de la democracia brasileña. Las implicaciones de esta crisis son profundas, pues implican no solo una disputa por el poder, sino una amenaza directa al orden democrático del país. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido imputado por la Fiscalía brasileña por su presunta participación en un intento de golpe de Estado para evitar que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo de presidente. La acusación, que es uno de los capítulos más oscuros de la política brasileña reciente, señala a Bolsonaro y a un círculo cercano de colaboradores como los principales responsables de una conspiración que implicaba no solo maniobras para socavar el resultado electoral, sino incluso el asesinato del propio Lula y otras figuras políticas clave. Este contexto tan sombrío no solo pone de manifiesto las tensiones internas de Brasil, sino también el quiebre de la tradición democrática que el país ha sostenido desde su retorno a la democracia en 1985. El golpe de Estado que se fraguaba en las sombras no se limitaba a una mera resistencia al resultado electoral. Según los informes de la Fiscalía, la trama conspirativa involucraba planes de violencia extrema, incluyendo el envenenamiento de Lula da Silva, quien había ganado las elecciones con un respaldo popular abrumador, además de un atentado contra el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y un alto magistrado del Tribunal Supremo Federal. Este nivel de violencia política, hasta hace poco impensable en el Brasil moderno, revela el desprecio por el proceso democrático que algunos sectores ultraderechistas, encabezados por Bolsonaro,
están dispuestos a mostrar para preservar sus intereses y mantener el control del poder. La trama de este golpe de Estado también incluye a una serie de actores que, según la investigación, se unieron para impedir la transición pacífica de poder. Un punto clave de este escenario fue la participación de Walter Braga Neto, quien en el 2022 era el candidato a vicepresidente por el mismo Bolsonaro y quien también enfrenta cargos por su presunta implicación en los intentos de desestabilización. A través de su vinculación con el golpe, Braga Neto se convierte en una figura esencial para entender las dinámicas dentro del aparato político y militar de Bolsonaro, pues su historial militar y su cercanía con la cúpula del ejército brasileño le dieron una influencia considerable dentro de los mecanismos de poder. Si se confirma que Bolsonaro estaba al tanto de los planes del asesinato, el exmandatario podría enfrentarse a una condena severa. De acuerdo con el Código Penal brasileño, si es hallado culpable de estos cargos, la pena de prisión podría oscilar entre 12 y 40 años. Las acusaciones no solo incluyen la tentativa de golpe de Estado, sino también cargos por organización criminal armada y tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho. Dos delitos graves que reflejan la magnitud de los eventos que se habrían desatado bajo su liderazgo. La posibilidad de un proceso judicial de esta envergadura agrega un matiz dramático a la vida política brasileña, ya que la figura de Bolsonaro sigue siendo central para muchos en la política y la sociedad del país. A medida que se desarrollaban los eventos que llevaron a la toma de posesión de Lula, las tensiones fueron alcanzando su punto álgido. Las movilizaciones de los seguidores de Bolsonaro, especialmente en las semanas posteriores a las elecciones, fueron una manifestación directa del rechazo de un sector considerable de la sociedad brasileña hacia el nuevo gobierno. En un país polarizado, donde las tensiones políticas, sociales y económicas han llegado a un nivel casi insostenible, la actitud de Bolsonaro, que se negó a reconocer su derrota en las urnas, dejó claro que la reconciliación nacional parecía un objetivo distante. Además de la manipulación política y las amenazas físicas, los seguidores de Bolsonaro también pusieron en marcha una campaña de desinformación masiva, utilizando las redes sociales para crear un clima de desconfianza y pánico entre la población. Esta estrategia, que había sido habitual durante toda la campaña electoral, alcanzó nuevas dimensiones luego de los comicios, con acusaciones infundadas sobre fraude electoral y teorías conspirativas que llamaban a la insurrección. En este contexto, los ataques contra las instituciones democráticas no solo fueron verbales, sino también visibles en las calles y, por supuesto, en las instituciones gubernamentales. La negativa de Bolsonaro a aceptar su derrota no fue solo una expresión de vanidad o un rechazo a una votación adversa. Fue, en palabras de sus detractores, una muestra de su total falta de respeto por las normas democráticas que tanto habían costado a Brasil recuperar tras años de dictadura militar. Durante su mandato, Bolsonaro consolidó un apoyo sólido entre sectores conservadores, militares y la policía, muchos de los cuales compartían su visión autoritaria y a menudo su desprecio por los principios fundamentales de la democracia. Uno de los aspectos más controversiales de este intento de golpe fue el involucramiento de las Fuerzas Armadas y la policía en los planes para evitar que Lula asumiera la presidencia. A pesar de que Bolsonaro ha defendido su postura ante las autoridades y ha asegurado que nunca apoyó acciones violentas contra el sistema democrático, los informes apuntan a que su influencia sobre las fuerzas militares y de seguridad fue determinante
para coordinar varios de los movimientos de resistencia, tanto políticos como militares. A lo largo de su presidencia, Bolsonaro mantuvo una relación privilegiada con el ejército, lo que le permitió garantizar que muchos oficiales alineados con su ideología compartieran su visión y su rechazo a la victoria de Lula. El caso de Bolsonaro es significativo, no solo por su actitud obstinada, sino también por el simbolismo de su lucha contra el ascenso de un líder de izquierda en un continente donde las dinámicas de poder, aún dominadas por antiguos regímenes militares o ultraderechistas, siempre han sido volátiles. Las reacciones del expresidente han sido tan intensas como las de sus seguidores. Mientras él y sus abogados califican las acusaciones de fantasiosas e incoherentes, la realidad es que, en el fondo, su permanencia como figura central de la política brasileña y su apoyo de una parte significativa de la población continúan siendo un factor crucial que podría desbordar aún más la estabilidad política de Brasil. Por otro lado, la figura de Lula da Silva, lejos de ser ajena a esta dinámica de tensión, también enfrenta enormes retos. A pesar de haber ganado las elecciones de manera legítima, su llegada al poder ha estado marcada por un contexto de polarización extrema y un clima de inseguridad creciente. En lugar de disfrutar de una transición pacífica, Lula se ve atrapado en una guerra cultural, ideológica y en muchos casos violenta, que pone en duda si Brasil realmente ha dejado atrás los fantasmas de su pasado dictatorial. La lucha de Lula, por tanto, no es solo por consolidar su gobierno, sino por reafirmar el sistema democrático frente a quienes, como Bolsonaro, buscan desafiarlo a toda costa. La crisis brasileña, que amenaza con escalar a una confrontación aún mayor, no es un evento aislado, sino un reflejo de las tensiones globales entre democracias y autocracias. La situación en Brasil podría tener repercusiones en toda la región, pues el país más grande de América Latina se ha convertido en un campo de batalla ideológico donde el futuro de su democracia está en juego. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.